Hola, bueno, quise hacer este live para todos ustedes de una forma muy natural, muy de la manera como veo el cuerpo físico y el cuerpo energético, ¿sí? No me voy a ir a temas de ninguna doctrina, de ningunos sucesos. No estoy aquí ni para juzgar ni para criticar. Nada más estoy aquí para comparar las energías del divino femenino y el divino masculino, lo que todo el mundo queremos llegar a respetar. Entonces, este tema de los 7 tabús de María Magdalena me gusta mucho porque es una enseñanza para, más que nada, es una vivencia de todo ser humano. Es una vivencia que todo ser humano pasa y se siente atrapado en esos 7 tabús de liberación, en esos 7 tabús para llegar a ese camino de luz. Bueno, los 7 tabús que yo veo en la diosa María Magdalena. El primer tabú fue, ella venía de una familia, sí, bien, una familia estable, una familia con posibilidades económicas, ¿sí? Mucha gente le decía millonaria, rica, adinerada, pero ¿qué le trajo el dinero? Nos enseña que el dinero no nos trae la felicidad. El dinero no nos lleva a una felicidad, a un conocimiento interno de sí mismo. ¿Sí? Nos lleva hacia una seguridad, pero a la vez alimentar un ego, ¿sí?, que existe dentro de nosotros. Y ese dinero fue el que ella dejó por completo por las circunstancias de la vida, pero nunca hizo que el dinero fuera el motivo por el cual ella rigiera su felicidad. Y a muy temprana edad, su padre, sí, ese fue el primer tabú, la riqueza. La riqueza pienso que es uno de los tabús más comunes en esta vida, donde nos confundimos con esa riqueza de tener para ser felices, en lugar de tener para compartir y para poder expandir más y más la riqueza que vive dentro de nosotros. El segundo tabú para mí fue el ser que el padre, ¿sí?, impuso y obligó energéticamente a hacer algo que la mujer, cuerpo de mujer, no quería consciente e inconscientemente. Ahí hubo un bloqueo de energía de divinidad femenina y fue obligada a casarse con una persona, a tener un puesto, a ser algo que no le naciera, a ser controlada, a ser manipulada. Eso causó un bloqueo energético, ¿sí?, donde en su vida empezó a desarrollar esa manera de servir, pero servir para otro, ser sirviente de otro, ser abusada tanto física, verbal y sexualmente del lado masculino, de la identidad masculina del hombre. Y desde ahí fue como un apagón a esa flor que empezaba a florecer, como que se marchitó completamente y se quedó solo con la raíz. Pero energéticamente empezó a vivir esa vida de
abusos. ¿Y qué causó en su cuerpo? Causaron bloqueos, causaron traumas, causaron miedos, causaron ira, causaron desesperación, y fue incrementando ese dolor interno de pertenecer a alguien y en realidad ser un objeto. Más allá de la humillación, te tratan peor que un objeto material, y eso llega a repercutir energéticamente en tu primero y segundo chakra de raíz, que es la aceptación, y tu segundo chakra es tu energía vital. Llega a tener un shock de las dos identidades, ¿sí? O de un Dios que es tu padre, donde no hay ese respeto, hay esa debilidad, esa inseguridad, y de ese hombre que la maltrató, que la usó, que la violó, que la humilló, que le pegó, y haya sido por el motivo que lo hayan hecho, ¿sí? Ellos absorbieron esa oscuridad, ellos absorbieron esa energía de baja vibración. Ellos a lo mejor no sabían por qué lo estaban haciendo, pero al final la mujer sufrió, la mujer sintió, la mujer lo absorbió. Y después de eso llegó un tercer tabú, que de ser serpiente, que es el segundo tabú, pasó a ser, ella pensó que había escapado o se había liberado, pero volvió a caer en otro hoyo negro por tanta oscuridad, por tanta humillación, por tantas emociones creadas en su vida. Entonces energéticamente la volvió a arrastrar y cayó en una casa famosa, un prostíbulo, una casa de citas, donde ya no era ni la hija ni la esposa como lo veían de un lado, y ya no era ni la millonaria ni la sirviente, como en realidad era el tabú que le pusieron o el nombre que le dieron. Ya era una esclava, que ese objeto que creó y fue manipulado de una manera de fuerza, de poder, de enojo, de ira, llegó a ser algo que a ella le afectó su libertad. Cuando ya eres un esclavo, pierdes las esperanzas porque sabes que estás haciendo otra vez algo que no quieres hacer, y ya entran muchas energías. Ya no es una sola persona, ya no eres manipulada, abusada, física, verbal y sexualmente de una sola. Ya son 1, 2, 10, 30, 40, 100, 150. ¿Y qué pasa? Ya no hay una libertad, ya esa es una esclavitud. Cierras, ya no hay ganas de seguir viviendo, ya es algo que va más allá de tu cuerpo, porque energéticamente han entrado muchas energías haciendo cosas que tú desde tu corazón no sientes hacerlas. Hola, disculpa cortar el video, solo quería ofrecerte este obsequio donde voy a estar regalando 5 masterclass de todos los temas de sexualidad sagrada y cómo transmutar la energía. Tú los puedes escoger, va a haber un buffet cósmico que se te mandará a tu email. Solo mándanos la prueba que lo compartes a 5 personas. Gracias, continúa. Entonces fue controlada, fue obligada a darle una riqueza a otra persona mediante el placer sexual, mediante la satisfacción del morbo, mediante la satisfacción de el hombre,
Entonces eso incrementó y fue utilizada como, ya no como un animal, ya fue utilizada como peor que un objeto material, porque no tenía ya conciencia, porque ya no tenía sentimiento, porque ya no tenía energía, porque ya no tenía ganas de seguir. Pero algo le decía: continúa, sé fuerte. Y cayó en la drogadicción. Pero ¿qué la llevó ese conjunto de ser una servidora hacia su esposo, donde hubo abusos físicos, abusos verbales, abusos sexuales, abusos energéticos? Aumentó de un hombre a 100, 150, la cantidad 100, miles y miles de energías que traían eso. El cuerpo energético vino a colapsar con la droga, porque nosotros buscamos una salida de toda nuestra oscuridad, porque la droga nos vuelve a activar o nos vuelve a sedar y hacer las cosas que no queremos hacer. Las hacemos porque pensamos que es un escape. Entonces empezaron a drogarla, le daban droga a la fuerza. Y es donde en realidad hubo una catarsis del cuerpo físico y del cuerpo energético. La mente empezó a destruir totalmente y ya no racionalizaba, porque todos los días nada más era hacer lo mismo: levantarse, drogarse, placer, usada, controlada, manipulada. Y ahí fue donde llegó a la locura, a delirar, porque ya no estás en ti, ya estás en el exterior, ya estás completamente pánico, paranoia, miedos. Incrementas esa oscuridad, y todos pasamos en todas esas etapas de nuestra vida, pasamos por eso, caemos y nos empezamos a meter a ese hoyo negro, y hay veces que queremos hasta quitarnos la vida, pero ella nunca intentó suicidarse, nunca se quitó su vida, nunca intentó matarse ella misma, porque algo le decía: algo viene. Entonces ese sexto tabú, ¿sí? Después de pasar de la prostitución, ¿sí? Que es el cuarto, el quinto es la drogadicción, el sexto es la locura, el exorcismo, los demonios, el recibimiento de tu propia oscuridad, y en realidad ver lo que has construido y has caído y has llegado al fondo más profundo de tu vida, y darte cuenta que todavía hay algo, todavía hay esa gota, esa luz, esa esperanza. Y ahí fue donde pudo escapar, pudo salir, y lo primero que encontró fue esa luz divina. Esa luz divina en un hombre transparente, puro, con respeto a la divinidad femenina, donde con todo su deslirio, con toda su desintoxicación, con todos sus demonios, ¿sí? A lo mejor pueden que digan que son 700, 7000, y que eso fue lo que sacó. No, se reflejó por primera vez en un espejo de luz, se reflejó en un espejo puro, donde en realidad vio y entendió la pureza que tiene una diosa. Y por eso ella escribe y dice: no importa los cientos y los cientos de hombres que haya estado, solo 3 horas de intimidad
con Jesús, no volvería a repetir nada de lo vivido. Y puedes decir que esas 3 horas de intimidad se pueden traducir en compasión, en escucharla, en sentirla, en sanarla, en entender el proceso de la oscuridad y dárselo a ver y decir: es más fuerte la luz que la oscuridad. Ese balance, esa felicidad, esas ganas de ser libre, de tener esa libertad en luz, no en lo que creaste. Y eso es lo bonito de esta moraleja, que nos lleva a una autorreflexión de decir: por todo lo que pasó, por cómo la trataron, por cómo fue juzgada, criticada, abusada, violada, controlada, humillada, escupida, rechazada, y llegó a tener esa luz divina dentro de ella, llegó a conocerla, llegó a sentirse y a irradiar esa felicidad dentro de ella a millones de gente, porque creyó en ella, creyó en su yo interno, tuvo esa conversación, esa intimidad con ella misma, porque ese hombre de luz le dio esa conexión, le dio esa pureza, le dio ese respeto que siempre tuvo, porque no es merecido, ya nacen con eso, ya nacemos con esa luz. Y ahí fue donde fue la intimidad, o fue la sexualidad sagrada, o fue la energía sagrada que le dio. ¿O tú te crees que estuvo 3 horas, como todas las horas que estuvo trabajando, a la fuerza? Porque no era un trabajo, era esclava, era una humillación, era una obligación, era algo que otras energías te obligaban a hacer, cuando tú en realidad no querías hacerlo por dentro. Y la moraleja de esto, y que todos nosotros pasamos por las mismas etapas en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos humillados, nos sentimos juzgados, criticados, controlados, abusados, físicos, verbalmente, sexualmente, energéticamente. No nos sentimos dentro de nosotros. Es algo que nos está enseñando. Nos está enseñando que no importa en qué momento de la vida te encuentres, siempre hay una respuesta. El universo, el Dios creador, nos trae una respuesta hacia nosotros, nos ayuda a crecer, nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Y eso fue lo que nos enseñó María Magdalena con esos 7 tabús, porque el último fue su iluminación, fue su pureza, fue llegar, gracias a esa oscuridad, fue llegar a que en ese momento, o esas 3 horas que dicen, 3 horas de iluminación, de elevación, de pureza, eso fue lo que llegó a crear esa dualidad de ese cuerpo físico y ese cuerpo energético que había destrozado, o que pensaba ella que ya no existía. Un sentimiento más. Entonces sintió esa conexión entre sus 2 cuerpos,
Y ahí fue donde creció esa luz. Ahí fue donde expandió esa luz que estaba en esas raíces completamente marchitada. Y ahí fue donde vio a la propia diosa que siempre fue. A la diosa que nunca la dejó. A la diosa que siempre le decía internamente: resiste, aguanta, que eres más fuerte que eso. Esa diosa de luz que todas ustedes tienen y que los hombres también poseemos, esa luz interna de dioses. Pero, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el compartir de estos 7 sabos? De podernos entender en ese camino. Porque ahí fue cuando individualmente, con su propia soledad, empezó a transmutar esa energía, empezó a sentir, empezó a vibrar, empezó a dejar de entender su pasado, empezó a dejar de quejarse de lo que le aconteció, empezó a sentir su luz y expandió y expandió y expandió y expandió esa belleza. Esas alas que fueron quemadas, que fueron aniquiladas, empezaron a volver a formar, empezaron a volver a nacer, empezaron a volar. Esa luz que es dentro de la oscuridad empezó a hacer. Cuando llegó acá, ya todo esto había transmutado, ya radiaba felicidad, ya radiaba paz, amor. Por eso le llamaban santa. Porque todas las mujeres en esa época que tenían esa pureza y habían pasado por lo mismo en diferentes frecuencias, habían sido sirvientes, habían sido usadas, habían sido controladas, habían sido manipuladas, habían sido usadas para el acto sexual y la satisfacción de otra persona. No habían conectado con su energía sagrada, sexual de ellas, entender su cuerpo físico, energético. La veían y la veían con esperanzas de verse igual, como así los 12 apóstoles o toda la gente que seguía o miraba a Jesús con esa pureza, esa inocencia, esa humildad. Querían sentir lo mismo, porque llegaban a sentir esos rayos de luz, de destello. Sentían esa conexión de la luna y el sol compenetrados, juntándose y expandían. Y esos 12 hombres y 15 y 100 y 300 se lo llevaban a sus casas, a sus mujeres, y sus mujeres sentían esa dualidad del divino femenino y el divino masculino que hay dentro de nosotros. Es solo un pequeño compartir que se los quise tratar de expresar para que podamos sentir la maravilla de nuestro cuerpo, podamos sentir la maravilla de lo que en realidad tenemos, podamos sentir esa liberación que tuvo ella y muchas personas más, a pesar de lo que pasaron, a pesar de lo que tuvieron, a pesar de lo que se llama sufrimiento.